Hola amigos de Punto de Fuga, bienvenidos a este curso sobre el dibujo tridimensional, sobre el dibujo de la perspectiva. Y nos vamos a valer en este tutorial para aprender mucho más acerca de los conceptos o aplicar esos conceptos en un elemento tan importante, un elemento arquitectónico como lo es la escalera. Allí en la escalera vamos a aprender a utilizar la línea de horizonte, los puntos de fuga auxiliares, el observador, la importancia que tiene el observador cuando nos movemos frente al objeto que estamos dibujando. Vamos a trabajar en este primer tutorial el dibujo de la escalera de un tramo. ¿Sí? Así que papel y lápiz para que empiecen a representar las tres dimensiones a partir de la escalera. Rueda video. Vamos a analizar a partir de la escalera todos los conceptos y toda la teoría de la perspectiva. Vemos la vista superior de la escalera. Vamos a acercarnos un poco más. La vista superior, la vista frontal y la vista lateral. ¿Qué sucede? Que estamos analizando cómo es que se ve el paralelepípedo proporcionando el volumen que vamos a dibujar. Observen la vista superior, que viene siendo esta, la vista lateral y la vista superior. Aquí está el paralelepípedo. Es un paralelepípedo de base rectangular. Entonces empezamos a ubicar el observador. El observador va a estar ubicado no en la esquina, sino a un lado. O sea que va a observar, el observador va a estar aquí y va a extender su brazo derecho. Solamente su brazo derecho. Quiere decir que va a visualizar esta perspectiva de este objeto con un solo punto de fuga. Y ese punto de fuga estaría a esta altura. La línea de horizonte sería esta. No vamos a ubicar la línea de horizonte en el centro de la altura. Lo vamos a ubicar una cuarta parte. Quiere decir que la línea de horizonte estaría más o menos por aquí. ¿Ok? Observemos la vista. En la vista frontal se ve un rectángulo, pero un rectángulo que no es dos veces el ancho que se ve acá. O sea que esta medida es una vez hacia abajo y es un poquito menos en su proporción. Bien, empezamos a visualizar proporcionalmente la vista frontal. Como este señor, que es el observador, está viendo todo esto con un solo punto de fuga, va a visualizar estas líneas totalmente paralelas a su eje de brazos extendidos. O sea, si yo extiendo mis brazos, todas estas líneas que están aquí, todas estas líneas van a permanecer horizontales. Eso lo dice el concepto. Así que vamos a trabajar la proporción de nuestro rectángulo en la vista frontal. O sea que esta distancia que hay de aquí a acá es una vez. Vamos a proporcionarla. Y hacia arriba es menos.
Esta proporción ustedes la pueden trabajar de 7 centímetros aproximadamente por 13 centímetros. Muy bien. La línea de horizonte no la vamos a trabajar en el centro, sino aquí, a una cuarta parte. Tracemos la línea de horizonte. Ok, ya hemos hecho esta vista frontal. Vamos a proyectar inmediatamente nuestra vista lateral. O sea, estas líneas. ¿A qué punto de fuga van? Cuando extiendo mi brazo en forma paralela, estas líneas van a ir al punto de fuga que va a estar frente a él. ¿Dónde vamos a ubicar el punto de fuga? Bien, vamos a utilizar este mismo ancho proporcionado, o sea que este mismo ancho de la escalera lo voy a ubicar al otro lado. O sea que, yéndome a la perspectiva, estos 7 centímetros que hay aquí, lo voy a trasladar acá mismo. O sea que esta misma distancia lo ubico acá. 7 centímetros aproximadamente. Punto de fuga. Así proyectemos entonces las líneas superiores de la cara o de la vista lateral y la línea inferior. Muy bien. Ahora nos toca proporcionar esta distancia. Pero si analizamos un poco más, observamos que esta vista podremos pensar de que aquí tenemos 2 cuadrados, casi 2 cuadrados. Así que vamos a proyectar primero este y luego proyectamos el siguiente. Para ello entonces vamos a analizar cuál puede ser una proyección que se sienta que es un cuadrado en perspectiva. Aquí debemos ser muy analíticos en la parte de la proporción. Esta distancia puede ser, porque si yo la hago muy atrás, se va a ver muy rectangular. Recuerden que estamos haciendo primero un cuadrado. Ese cuadrado puede ser esta distancia, que si ustedes lo están trabajando en escala, puede ser unos 3 centímetros. Bien, luego vamos a analizar la profundidad del otro cuadrado. O sea, este cuadrado lo vamos a proyectar en la parte de atrás. Busquemos la mitad. Recuerden que ya hemos analizado anteriormente en la lección anteriores, vimos cómo podemos proyectar el punto medio, trasladamos al punto de fuga. Y por medio de las diagonales puedo sacar en forma proporcionada la otra medida. Donde se corte, en este punto, estará la profundidad.
Veamos por dentro cómo se ve el cubo, porque vamos a necesitar el cubo como si fuera transparente. Así que proyectemos hacia el punto de fuga. Esta línea, recuerden que es paralela con la que está al fondo. Si son paralelas, va a ir igual como la que está en primer plano. O sea que trabajemos acá en forma paralela a la línea de horizonte. Donde se intersecten, allí está. Estamos trabajando sin escala, así que posiblemente esta esquina no va a coincidir con la que ustedes realicen en su casa. Así que no se vayan a confiar de que realmente esta esquina coincide con la línea que está delante. Bien, así terminamos entonces este cubo o este paralelepípedo de base rectangular, que es donde vamos a trabajar nuestra escalera. Vamos a empezar entonces ya a proyectar las escaleras como tal. Y lo primero que vamos a proyectar es el primer tramo. Este primer tramo y luego el descanso y por último el siguiente tramo. Así que para ello analicemos el número de gradas que debe tener una escalera. Realmente, constructivamente, vamos a realizar 16. Vamos a realizar 16 escalones. Quiere decir que va a haber 8 escalones del descanso hacia arriba y 8 escalones del descanso hacia abajo. Vamos a distribuir 8 gradas de la altura media de la vista frontal hacia abajo. Entonces, proyectemos nuestra escalera aquí. Vamos a buscar el centro aproximadamente y vamos a dividir en partes iguales. Vamos a trabajar con un color diferente. Entonces aquí vamos a analizar cada una de estas huellas y cada una de estas contrahuellas. Analicemos que estas líneas, todas estas líneas, están paralelas al eje del observador. Van a ir al mismo punto de fuga. Observen que el brazo extendido está paralelo a cada una de estas huellas hacia el punto de fuga. Aquí estamos trasladando la altura en su profundidad. Bien, este es nuestro primer escalón. Y ese primer escalón, que viene siendo esta esquina, cuando yo proyecte una línea inclinada que una cada uno de las huellas y las contrahuellas, me van a generar un punto de fuga auxiliar. Recuerden que todos los planos inclinados van a ir a un punto de fuga auxiliar que va a estar por encima de el punto de fuga que se localiza en la línea de horizonte. Pero para esto vamos a analizar, vamos a buscar el punto donde inicia el descanso, o sea, esta esquina. Ya encontramos esta esquina, ahora vamos a encontrar este descanso. Vamos a proporcionar esta distancia del centro que ya tenemos hacia acá.
Vamos a proyectarla y creemos, para que no se vea tan desproporcionado, vamos a ubicarla por aquí. Ojo que no vaya a ser tan en el centro, sino mucho más allá. Este sería el punto donde inicia el descanso, este descanso de acá. Esta esquina la unimos con la primera. Cuando yo proyecte estas líneas, van a ir a un punto de fuga donde se encuentre el auxiliar. Aquí está el punto. Muy bien, entonces ahí empezamos a proyectar cada uno de las huellas y las contrahuellas. Va al punto. Donde se intersecte, vamos a tener el primer escalón. Y tenemos los primeros 8 escalones. Luego trasladamos el primer escalón. Vamos a trasladar ese primer escalón al otro lado. Y trasladamos igualmente la línea que va al punto de fuga auxiliar. Así que cada una de las huellas y las contrahuellas las vamos proyectando en forma horizontales. Recuerden que todas estas líneas están paralelas a los brazos abiertos del observador. Se van a ver las huellas y las contrahuellas. Recuerden que estas líneas o todas estas caras que se ven en cada una de las huellas, sobre todo las huellas, se van a ver. A medida que lleguemos a la línea de horizonte, ya no se van a ver, porque están por debajo de esa línea. O sea que todas estas líneas van al punto de fuga. Líneas que están por encima de la línea de horizonte. Aquí bajamos por construcción, se van a ver